Hace 22 años, el cardenal Ugo Poretti, vicario de su santidad el Papa Juan Pablo II, recibió del pontífice el encargo más insólito que jamás, en todos los años de leales servicios, le había encomendado: seleccionar a uno de los suyos para luchar contra el demonio. Poretti no tuvo dudas. Gabriel Amorth nació en Módena el 1 de mayo de 1925. Su profunda fe y sus ansias por hacer el bien le condujeron desde muy temprana edad a seguir la carrera eclesiástica. Licenciado en Derecho y miembro de la Orden de los Padres Paulistas, condujo su vida sacerdotal en paralelo a alguno de los máximos mandatarios de la Curia Vaticana, con los que entabló una sincera amistad. Apreciado por su perseverancia, su gran preparación, pero sobre todo por su carácter afable y conciliador, Gabriel Amorth pronto se erigió en uno de los personajes más carismáticos de la ciudad, mucho antes, si cabe, de ser designado exorcista del Vaticano. Mucho tiempo ha transcurrido desde que este cura Paul se enfrentase por primera vez a Satán, algo que le impresionó y le mostró lo que a partir de entonces iba a ser su vida, pero que le hizo más fuerte en su lucha contra el maligno. A esto le siguieron los exorcismos que realizó en compañía de Juan Pablo II, la creación en 1990 de la Asociación Internacional de Exorcistas, de la que fue presidente hasta el año 2000, y la publicación del libro Habla un exorcista, traducido a 14 idiomas, del que ha vendido casi 500.000 de ejemplares. Amorth reconoce que ha perdido la cuenta de las veces que se ha enfrentado al maligno. Dejó de contabilizarlas cuando sobrepasó la centena, aunque admite que ha oficiado en torno a 50.000 exorcismos. Endemoniados de todos los rincones del globo, han sido llevados a Roma en busca de una última solución, de la última esperanza, en busca del mejor exorcista del mundo. Esta noche, ese hombre acude por primera vez en nuestro país a un plató de televisión. Esta noche, en Cuarto Milenio, el exorcista oficial del Vaticano, Gabriele Amorth. Hubo 3 exorcismos realizados por Juan Pablo II. Padre Amorth, ¿es cierto que el Papa Juan Pablo II practicó él personalmente un exorcismo? Bueno, por la noticia que yo sé, Juan Pablo II realizó 3 exorcismos. El segundo exorcismo, el más importante, se publicó por el cardenal que por ese entonces trabajaba en la Secretaría de Estado y describió como Juan Pablo II en su capilla privada, que se llamaba Francesca, a la cual el obispo había realizado en balde muchos exorcismos. Juan Pablo II realizó un auténtico exorcismo en el cual la muchacha gritó, se puso furiosa, se revolcó por el suelo con gran maravilla de las personas que rodeaban al Papa y que decían: estas cosas nunca se han visto, pero solo se leen en los evangelios. Para nosotros los exorcistas son cosas normales, normalísimas. El Papa, al final del exorcismo, puesto que la muchacha no se, digamos, reincorporaba, dijo: mañana diré la misa por ti.
a queste parole, cuando el demonio oyó estas palabras, huyó. Y la muchacha se incorporó, sonriente, sembrando di essere guarita, con la idea de que hubiera sido curado. Pues unos exorcismos más durante 5 años per diventare completamente libera, para quedarse totalmente liberada. Poi si è sposata, luego se casó, vive felice, pues ahora tiene una vida feliz con su marido y con muchos niños, hijos. A la cantidad de jóvenes que están viéndonos, es que no es ficción, que es realidad, que usted personalmente se ha encontrado con individuos, con chicos, con chicas, con mujeres, con hombres, que hablaban perfectamente en idiomas que no podían conocer y han mantenido conversaciones con usted. Sí. Pero voy a decir enseguida que el discernimiento sobre la persona, para ver si tiene, digamos, un mal demoníaco o la posesión del demonio, o si se trata de un mal trastorno psíquico, es difícil. Por lo tanto, hace falta mucha experiencia. Digo enseguida que las personas que acuden a nosotros, a nosotros los exorcistas, ya han sido tratadas muchas veces por psiquiatras. Y esto en balde. Desgraciadamente, muchas veces, pues viendo inútil la acción de los psiquiatras, han acudido a brujos, a cartománticos, a personas que se dedican al ocultismo. Y esto, naturalmente, ha empeorado su estado o las cosas. Por lo tanto, nosotros tenemos que estudiar si dentro de esta persona está el demonio. La razón más fuerte que hace sensible esta presencia es la oposición a lo sagrado. Es decir, estas personas ya no rezan, ya no van a la misa, escupen sobre las imágenes sagradas. Si son bendecidas, se ponen furiosas, furibundas, y luego cometen muchas más cosas extrañas que no se pueden diagnosticar desde un punto de vista médico. Entonces, en estos casos, vamos a realizar los exorcismos, y tan solo a través del exorcismo podemos comprender con toda seguridad si una persona está poseída por el demonio. De hecho, a través del exorcismo, el demonio, que hace todo lo posible para esconderse, está obligado a manifestarse. Está obligado a salir a la luz, al descubierto. Nosotros llegamos a hablar con él. Y él está obligado a contestar. Si bien muchas de sus respuestas pues son mentiras.
Ma molte risposte pero otras muchas respuestas sono vere son verdaderas per volontà di Dio. por voluntad de Dios. Potrei Podría molti esempi Podría poner muchos ejemplos di lezioni de lecciones che il demonio, que el demonio, per volontà di Dio, por voluntad divina, ha dato a noi esorcisti nos ha dado a nosotros, los e a exorcistas, tutti i sacerdoti y a todos los e a sacerdotes, tutti i teologi, así como a todos los teólogos, afirmando cose cosas che la teologia que la teología non conosceva. desconocía. ¿Podría explicarnos, padre, un poco qué elementos nos ha traído y además esos elementos tan curiosos que tiene ahí en ese pequeño plato? Ecco, è vero che Es il demonio cierto que el demonio alle volte a veces sputa escupe degli oggetti escupe objetos che sono que son assolutamente absolutamente imposibles da spiegare de explicar da un punto di vista desde un naturale. punto de vista natural. Ad esempio, Por ejemplo, ho qui un aquí piatto tengo un plato con molti chiodi con muchos clavos sputati dal demonio. escupidos por el demonio. Per esempio, guardate questo. Pues miren, por ejemplo, este clavo. Ha sputato lamette da barba. Escupió, por ejemplo, cuchillas de afeitar. Ha sputato Escupió oggetti di ogni objetos de toda clase. genere. Tutti questi oggetti Todos estos objetos si materializzano se materializan nell'istante en el momento in cui en questi que oggetti estos objetos escono salen de la boca. per cui Por lo tanto, mai hanno lasciato disturbi nunca han dado, digamos, causado trastornos nella persona dentro de la persona indemoniata. endemoniada. Chi avesse fatto i raggi a persone Por ejemplo, si una persona che hubiese, hanno se hubiese sputato sometido a una radiografía, questi chiodi, a una persona que hubiese escupido estos clavos, no habría encontrado nada. infatti, De hecho, mai sono bagnati dalla saliva, nunca están mojados con saliva. sono sempre asciutti. Siempre están secos. E guardate Y miren, che da un punto di vista desde un punto de umano vista humano, è inspiegabile es verdaderamente inexplicable che una persona que una persona pueda sputare escupir chiodi clavos di queste dimensioni. de este tamaño. Poi tanti altri oggetti Y luego pues hay más objetos, muchos más, que el demonio butta fuori. pues echa. Sono segnali Son señales che la persona de que la ha persona ricevuto ha recibido delle fatture pues unos hechizos o delle malefici o maleficios nello stomaco, en el estómago, mangiando o comiendo bevendo o bebiendo cose, oggetti cosas o objetos maleficiati. que fueron objeto de hechizados. Ad esempio, Por ejemplo, è tipico es típico el caso del cioccolatino del bombón che viene dato que se le da a una persona che non ha nessun dubbio, que no tiene ninguna duda, e dentro questo cioccolatino y dentro de este bombón de è chocolate stato immesso se ha puesto del materiale malefico material maléfico che in genere que por lo general è sangue di mestruazione, es sangre de menstruación, polvere di ossa di morto, polvo de huesos de muerto, sangue di animali sangre de uccisi, animales matados, particolarmente especialmente polli, rospi, pollos, cani, ranas, perros, che vengono immessi in che questo se cioccolatino. inyectan en este Oppure, bombón de chocolate. Un altro caso molto O comune, otro caso bastante che común, viene offerta a una persona que se le ofrece a una una persona tazzina di caffè una taza de café in cui è stato immesso en la que se ha metido un materiale malefico. un material maléfico.
La persona bebe il caffè pues toma el café senza temere nulla sin tener ningún e nada invece riceve un y male recibe malefico de esta forma un mal maléfico che gli causa que le provocará daños, fortissimi, muchísimos daños, per cui molte volte por lo que muchas per veces poter liberarsene para poder liberarse de estos occorrono tendrá, molti anni serán necesarios muchos años di muchos esorcismi. años de exorcismos. Perché Dio permette? ¿Y por qué Dios permite Il Signore que el Señor permette un male Permite temporaneo un mal temporal in vista a la vista di un bene eterno. de un bien eterno? Yo ahora querría hacerle otra pregunta, porque está hablando de gente convertida, hemos hablado de Juan Pablo II, pero yo he oído de una persona que ha escrito una biografía de Madre Teresa de Calcuta, la gran santa, pero que cuando estaba muriéndose ya prácticamente en la agonía, empezó a agitarse, empezó a moverse de una manera extraña que los propios médicos no comprendían cómo, estando en las condiciones que estaba, podía tener aquella agitación, aquella especie de como extraño todo. Y entonces un sacerdote o el arzobispo de Calcuta, no sé si era el arzobispo, el que dijo, no es posible, los médicos no se lo explican, el demonio la está queriendo tentar al último instante. Hizo un exorcismo y se quedó en ese momento Madre Teresa completamente tranquila. ¿Es posible que esto sea cierto? Dicen que figura incluso en las actas del proceso de beatificación. Padre Amos, ¿es posible esto? Sono fatti possibili. Son hechos posibles Sono fatti y possibili son hechos posibles accaduti a molti que le han acontecido a muchos santos. Faccio un esempio Voy molto a poner un comune ejemplo muy común che tutti conoscono. que todos conocen. Padre Pio, Padre Pío, per tutta la vita, durante toda su vida, ogni giorno, cada día, è stato percosso dal demonio fue golpeado por el demonio, in maniera sanguinosa. de manera que le salía sangre. Una volta Una il vez demonio el demonio gli ha sbattuto la testa per terra chocó su cabeza contra el suelo ed è stato y necessario fue necesario dargli 5 punti pues darle 5 puntos sull'arco sopraccigliare. en la frente. Si capisce che il Por lo demonio tanto, se entiende que el demonio se la prende soprattutto con le anime sante digamos, tienta sobre todo a las almas santas e approfitta y se aprovecha molte volte muchas veces del momento della del morte momento de la muerte in cui la persona en el que la persona è fisicamente più debole está físicamente más débil e quindi è y por più lo tanto soggetta estás más alle suggestioni predispuesta a las sujeciones anche del demonio. también del demonio, a las Il tentaciones. demonio ne El approfitta demonio se aprovecha de per esto attaccarle para atacarlas e per y cercare para intentar di tentare l'ultimo colpo di coda. Entonces, padre, como que el cuerpo levite o que haya esos dibujos o esos signos en la piel, ¿pertenecen a la ficción o pueden ser posibles o usted no los ha visto? Ho avuto anch'io yo también qualche caso he tenido algún que otro caso de levitación di persone de personas che si sollevavano. que se levantaban. Ricordo un contadino Pues recuerdo, por ejemplo, a che diventava furioso. una persona que se ponía furiosa Sempre lo esercitavo cada vez que lo exorcizaba con l'aiuto con la ayuda di 6 persone robuste de 6 personas che lo fuertes tenevano stretto. que tenían que sujetarle. Nonostante questo, A pesar de esto, si sollevava lui con la se sedia levantaba junto con la silla e le altre persone lo tiravano giù. y las otras personas pues, tenían que arrastrarle para abajo. Ossia, sono Es decir, casi son casos molto rari, muy raros, ma possibili. pero sí que son posibles. E in questi casi Y en estos casos non c'è dubbio no cabe ninguna duda che la forza de que la che fuerza compie questi fatti que realiza
Estos hechos non è una forza naturale, no es una fuerza natural, ma è una forza malefica. sino que es una fuerza maléfica. Potrei raccontare un Podría caso relatar, por ejemplo, un caso molto singolare muy especial di un giovane de un joven che veniva esorcizzato che in chiesa estaba siendo exorcizado en la iglesia, quando la chiesa era chiusa, cuando la iglesia estaba cerrada, alla presenza solo delante tan solo dei suoi familiari de sus familiares e di qualche aiutante y dell'esorcista. de algunos que otros ayudantes del exorcista. Un giorno, Un día, durante l'esorcismo, durante el exorcismo, questo giovane este joven si è sollevato se levantó, levitó, sempre di più, fue levitando cada vez más al punto hasta di toccare con che la testa tocó il con su tetto, cabeza il el tetto techo, della chiesa. el tejado de la iglesia. I familiari Los erano familiares terrorizzati, estaban absolutamente terrorizados, temendo che cadesse e si temiendo que sfracellasse. efectivamente que se cayera y que se estrellara en el piso. El Ha exorcista, fatto segno bueno, di hizo fare una stare señal calmi. para que se quedaran tranquilos. Ha continuato Siguió el l'esorcismo, exorcismo poco per volta. poco a poco. Quel giovane Ese joven è disceso fue bajando ed è seduto di nuovo y se fue sentando otra vez en la e silla, quando si è y risvegliato cuando despertó otra vez, era sorridente pues sonrió e non si era accorto di y nulla. no se había percatado absolutamente Hablando de de nada. creencias, en el siglo XXI muchas personas afirman, y aquí respetamos todas las opiniones, que no creen en el diablo, pero creen en el mal. Y sin embargo, leyendo sus escritos, a mí me ha impresionado personalmente mucho una cosa, que usted confirma y afirma rotundamente después de su larga experiencia, que eso del mal es muy abstracto y que el diablo existe como entidad personificada. No es el mal de la maldad. El diablo existe, por lo tanto, individualizado. Juan Pablo II Ma ha risposto me contestó secco: de forma seca: chi non crede nel aquel demonio que no cree en el demonio non crede nel Vangelo. no cree en el Que lo Evangelio. lleva siempre, Padre Amorth. ¿Qué función tiene cuando se pone delante del endemoniado? Il yo no, crocifisso El crucifijo ha una funzione de- fondamentale tiene una función fundamental, perché è Cristo che ha porque vinto Satana es Cristo que derrotó a Satanás ed è nel nome di y es en el nombre de che Cristo vinciamo Satana. que derrotamos a E Satanás. io raccomando a Y quanti yo pastori recomiendo a todas las personas que nos están se si escuchando trovano que si se in encuentran, difficoltà, está pasando por dificultades, que si tienen trastornos, di invocare il que crocifisso, invoquen al crucifijo, in particolare sobre todo supplicare que supliquen lo Spirito el Espíritu Santo che faccia scendere para su di que loro baje sobre ellos il sangue di Cristo, la sangre de Dios. il sangue di Cristo La sangre de ha Dios un'influenza immensa, tiene una influencia e il enorme. demonio trema El demonio tiembla quando si nomina cuando se il nombra sangue di Cristo, la sangre de e Dios quando si nomina y cuando se la nombra forza la fuerza dello del Spirito Espíritu Santo che agisce que actúa per mezzo di Cristo. a través de Jesucristo. Ecco il mio crocifisso, Aquí tienen mi crucifijo. Yo utilizo un crucifijo especial in cui è en el que, incrustata la medaglia que di contiene San la Benedetto, medalla de San che ha Benedicto, tutte frasi contro il que demonio. lleva frases contra el demonio. Notate Por che ejemplo, San Benedetto San Benedicto non era sacerdote, no era sacerdote non era esorcista, y tampoco era exorcista, era monaco, era un monje, pero era santo, era santo. ed essendo santo Y siendo santo, i demoni fuggivano los demonios huían di fronte a lui. de él.